Entonces les estaba comentando que vamos a empezar primero con lo que son las regiones superficiales de la cara. Entonces, vamos a ver primero lo que es el macizo facial, ¿sí? Van a existir tres regiones, ¿sí? Una región superior, una región, acá está, superior, o también su otro nombre conocido como encefálico, una región media, o también conocida como sensorial, y una región inferior, también conocida como digestivo, ¿no? Porque los nombres, por ejemplo, el superior es porque está en la parte de arriba y su otro nombre va a ser encefálico, entonces va a contener a lo que es el encéfalo, ¿sí? En el medio, que se le va a conocer como sensorial, acuérdense, sensorial, los cinco sentidos, va a estar el órgano de la visión, ¿no es cierto? El ojito, el órgano de la olfacción, donde vendría a ser tu nariz, las vías respiratorias y también la cavidad auditiva, ¿no? Donde vendría a ser tu orejita. Ahora, entre el superior y el medio, chicos, va a existir una línea, así que se le va a conocer como línea auricular superior, que va a pasar por la comisura articular superior, ¿sí? Y el último, la última región que les había dicho era la inferior o digestivo, y es donde va a alojar el órgano del gusto, ¿no? Y ya les había mencionado en la anterior clase que es donde va a dar inicio de la vía digestiva mediante lo que era la boca, ¿no? Y tanto entre el medio como en el inferior va a existir otra línea que es la línea auricular inferior, ¿sí? Que va a pasar por la comisura auricular inferior, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esas líneas, no vaya a ser que les pregunten en clase. Ya. Ahora, en lo que respecta a las partes blandas, más que todo es lo que son los musculitos, los vasos, por ejemplo, acá hay un vasito, nervios, eh, los nervios superficiales que van a estar ubicados a ambos lados de tu carita, ¿no? También los musculitos. Vamos a ver ahorita los músculos, cómo los hemos estructurados, dependiendo de qué tipo de grupo sean. Ahora sí, vamos a empezar primero con los músculos superficiales de la cabeza, que van a ser dos, ¿no? Los vamos a dividir en dos tipos de músculos, los epicranianos y los músculos de la cara. Yo aquí, chicos, les he dejado el resumen del resumen de lo más que he podido hacer para que lo tengan ahí, todos los musculitos, de qué tipo de grupos son, cuál es epicraniano, cuáles son de la cara, y etcétera, ¿no? Entonces, para que lo lean con calma, si desean lo imprimen, lo escriben, espero que les sirva. Por ejemplo, tenemos al epicraniano, que es uno solito, que es el occipital frontal, y en la cara sí tenemos varios subgrupos, que a su vez van a arrojar musculitos e incluso fascículos, como por ejemplo el primer subgrupo serían los periorbitarios palpebrales, que vamos a tener al superciliar y al orbicular de los párpados, ¿sí? Vamos a tener al subgrupo de los nasales, que va a ser el piramidal, el transverso de la nariz, el dilatador de la ventana nasal, el mirtiforme. Los genianos, acuérdense que se van a dividir en dos capas, ¿no? La primera capa y la segunda capa. Y en la segunda capa solo hay un solo músculo, entonces traten de acordárselo, ¿no? De ahí tenemos el subgrupo perioral y los músculos mentonianos, ¿no? Que básicamente los grupos mentonianos, su nombre les va a ayudar un poquito, ¿no? Más o menos la zona del mentón que tenemos, la borla del mentón, el cuadrado de la barba, que está cerca del mentón, y el triangular de los labios, ¿no? Entonces, vamos a empezar con... No sé por qué está garabateado, chicos. Vamos a empezar con los músculos epicranianos. En primer lugar, les había mencionado que teníamos al músculo occipital y al músculo frontal, ¿verdad? El músculo occipital, chicos, va a estar insertado en la parte de atrás, ¿no? Inserción posterior, ¿sí? Más o menos por acá. Inserción posterior. Y el músculo frontal va a estar insertado en la parte eh, en el borde anterior de tu fascia epicraniana, va a tener también su inserción anterior. Sí, va a estar tanto en la parte posterior como en la anterior. En cambio, el músculo occipital es netamente posterior más que todo, pero también va a tener una inserción anterior, que vendría a ser en el borde posterior de tu fascia epicraniana, ¿no? Viejis, viejis, ¿por qué te llevaste mis audífonos? Ah, ya, payasa se cree esa niña. Yelena, creo que está prendido tu micro. Ay, disculpa. Ya, no te preocupes.
Ya, bueno chicos, les estaba diciendo, sí se sigue viendo, ¿no? Sí, ya. Entonces, les estaba diciendo del músculo occipital y frontal, lo que necesito que se acuerden de estos músculos es la función y la inervación, ¿no? Porque cada músculo va a tener una función en específico. Entonces, el músculo occipital, que está atrás, ¿sí? Está acá atrás, es este de acá, va a tensar todo lo que es la fascia epicraniana, ¿sí? Lo jala para atrás, acuérdense, tensa. ¿Y quién le va a inervar? El nervio facial. En cambio, el músculo frontal, ¿sí? El músculo frontal es importante porque te va a causar las arrugas transversales en la frente, ¿no? La contractura de este músculo te va a causar las arrugas transversales. Ojo con esto, porque hay otro músculo que se va a encargar de las arrugas verticales. Entonces, y la inervación de este músculo frontal va a estar dado por el nervio temporal, ¿no? Que si quieren ser más específicos, es ramo del terminal facial. Ahora, entre ambos musculitos, entre el músculo occipital y el músculo frontal, va a existir como una fibra, un tejido que es fibroso, ¿sí? Por eso está de color blanco, que se le va a conocer como fascia epicraniana, ¿sí? Se va a extender por toda la convexidad de tu bóveda craneana, o sea, por toda tu cabecita, de esta parte, de acá del dibujito, ¿sí? Que va a unir tanto el músculo frontal como el músculo occipital, ¿sí? No voy a hacer que les pregunten cuál es el tejido que se encarga, el tejido fibroso que une músculo frontal con músculo occipital, o cuál es el tejido fibroso que se extiende en la convexidad de la bóveda. Ya, a ver, seguimos avanzando. En los músculos de la cara, chicos, vamos a tener como segundo subgrupo a los periorbitarios y palpebrales, que es un solo grupo, ¿sí? Vamos a tener a los nasales, a los suborbitarios genianos, a los periorales y a los metionanos, ¿no? Ya les había mencionado eso como a, a modo de resumen, pero es más o menos para que tengan una ubicación, ¿no? Por ejemplo, los periorbitarios, acuérdense, peri es que está rodeando las órbitas, o sea, está por acá, y palpebrales debajo de los párpados también, estos de acá. Los músculos nasales, que vendrían a ser los que están aquí, ¿sí? El suborbitario geniano, que vendrían a ser estos de aquí, que acuérdense que eran dos capas y solo en la segunda capa estaba un solo musculito. Tienes los periorales, que son más o menos los de aquí, y los mentonianos, que vendrían a ser los de acá abajito, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora, ¿sí? Eh, el músculo orbicular de los párpados, chicos, va a tener fascículos, ¿sí? En el resumen, en el esquema que les mostré hace rato, salían los tres fascículos, ¿no? Un fascículo orbital, un fascículo parpebral y un fascículo lacrimo-palpebral, ¿no? El fascículo orbital, ¿sí? Vendría a ser este de acá, ¿sí? Va a estar en la apófisis frontal de tu maxilar y el ligamento palpebral medial, ¿no? Solo es para que lo conozcan, ¿sí? No necesito que se lo memoricen. De ahí, el fascículo palpebral sí va a estar con el ligamento palpebral medial también. Y el fascículo lacrimo-palpebral, eso sí, va a estar relacionado con lo que es el hueso lagrimal. ¿Sí? En la clase anterior habíamos visto cuál era el otro nombre del hueso lagrimal. Y también va a estar el ligamento palpebral medial. Ahora, en el superciliar, chicos, el superciliar, acuérdense que es como que la ceja de la cara. Más o menos a esa altura va a estar ese músculo, ¿no? El músculo superciliar, ¿sí? Como ven en el dibujito, es un músculo relativamente pequeño, es corto, que se va a ubicar más o menos en la parte medial de tu arco superciliar, por eso es el nombre. Va a estar detrás del orbicular de tus párpados. Eh, ¿Y cuál va a ser la función de este músculo? Acá sí necesito que se acuerden del músculo superciliar. Va a ser va a ser la formación de las arrugas verticales, ¿sí? La formación de las arrugas verticales, ¿sí? No se vayan a confundir con el que daba las arrugas transversales, ¿sí? ¿Y quién lo va a inervar? El nervio temporal, ¿sí? Entonces, de ahí, de ese musculito, acuérdense la función, ¿quién lo inerva? Ahora, el subgrupo de los nasales tenemos 4 musculitos, ¿sí? Vamos a empezar primero con el músculo piramidal, ¿sí?
El músculo piramidal, chicos, va a estar en los huesos nasales, ¿sí? O también los huesos propios de la nariz, en cualquiera de los dos nombres está bien. Y se va a insertar específicamente en su cara anterior, ¿sí? La cara anterior de tus huesos nasales. ¿Cuál va a ser la función de este piramidal? Llevar hacia abajo, ¿sí? La región de la piel interciliar, o sea, esto de acá, así. Va a llevar hacia abajo esta región. ¿Y quién lo va a inervar? Va a estar inervado por el nervio cigomático, ¿sí? Ahora, ojito con este músculo. Si yo les digo que lleva hacia abajo la región de la piel interciliar, no voy a hacer que les pregunten, pero les voy a dejar por acá escrito. Va a ser antagonista. No sé si me entienden. Ahorita, después se los escribo, para no confundirlos. Pero ya, entonces ese es el músculo piramidal, ¿sí? El segundo musculito va a ser el transverso de la nariz, que vendría a ser este de aquí, en ambos lados, ¿sí? El transverso de la nariz. ¿Cuál va a ser la función de este transverso de la nariz? Se va a encargar de reducir la abertura, ¿sí? De las fosas nasales, ¿sí? Por lo mismo que está acá, a la altura de la nariz, ¿no? Ahora, ¿quién lo va a inervar? También el cigomático. Entonces, tanto el piramidal como el transverso de la nariz, mismo nervio. Ahora, el dilatador de la ventana nasal, ¿cuál va a ser su función? Acá está. Su nombre lo va a decir, ¿no? Se va a encargar de dilatar, de abrir la abertura anterior de tus fosas nasales. Sí, también se le va a conocer como el dilatador del orificio nasal. Entonces, hasta ahí van los tres musculitos. Uno reduce, uno dilata, o sea, abre, mejor dicho, para que lo entiendan. Y el último musculito es el mirtiforme, ¿sí? Que básicamente se va a encargar también de reducir la abertura anterior de tus fosas nasales y se lo va a inervar también el nervio cigomático, que es rama de tu facial, ¿no? Ahora sí, ya para no dejarlo al aire lo que les estaba mencionando, tengan mucho cuidado con el piramidal, no vaya a ser que les pregunten cuál es el músculo, no, músculo antagonista, ¿sí? No vaya a ser que les pregunten, entonces de una vez lo dejo escrito ahí. El piramidal es el músculo antagonista del frontal. Ahora sí. El tercer subgrupo era el suborbitario o genianos, y estos se iban a dividir en dos capas. La primera capa es el que contenía la mayor cantidad de músculos, y la segunda capa básicamente tenía un solo músculo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera capa. Uy, no sé qué pasó. Ya está, ahora sí. Vamos a empezar con la primera capa, que vendría a estar dado por el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, ¿sí? Que sería este de acá. Creo que en azul no se ve. Entonces en amarillito. Ay, peor creo. Pero ya, es este de aquí, este musculito de acá. El primer músculo es el elevador común del labio y del ala de la nariz, ¿sí? Entonces, ¿quién lo va a inervar? El nervio cigomático, ¿sí? El segundo músculo se le va a conocer como elevador propio del labio superior, ¿sí? Ya no es común, sino es el elevador propio. El elevador propio del labio superior se va a encontrar lateralmente, o sea, al ladito del músculo común, ¿no? Vendría a estar dado aquí. Está literalmente al lado, ¿no? Lateralmente, como para que me entiendan y no se pierdan. Entonces, acá estaría el primerito, que es el común, de ahí evoluciona al propio, ¿sí? ¿Y quién lo va a inervar? Va a estar inervado también por el nervio cigomático, ¿sí? El tercer musculito, chicos, sería el músculo canino, ¿sí? ¿Quién lo va a inervar? Ahí se tengan cuidado porque ya cambia de nervio, ¿sí? No va a ser que se confíen y digan, ah, el cigomático también. No, es el nervio bucal, ¿sí? Por eso se los voy a resaltar primero. Ojo, el canino es el nervio bucal, ¿sí? Que vendría a estar más o menos por aquí atrásito, ¿sí? No se ve mucho, pero es este de acá. De ahí, vamos a tener a los dos cigomáticos, ¿sí? El cigomático menor y el cigomático
mayor, ¿sí? Ambos van a estar inervados por el cigomático, ¿sí? Ahora, ya les había dicho siempre que el mayor, ¿sí? El mayor carga al menor. Entonces, para que no se pierdan, ¿no? Entonces, es el común, el propio, de ahí tu cigomático menor, tu cigomático mayor. Y el cigomático mayor, chicos, va a tener una función en especial. Se va a encargar de elevar y llevar hacia afuera la comisura labial, ¿sí? Ojito con eso. Y de ahí, por último, tenemos al músculo risorio, que va a ser un músculo triangular, ¿sí? Va a ser un músculo triangular, acá está, más o menos, un triángulo. Va a tener, por lo tanto, una base y un vértice, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la función de este músculo? Acuérdense, risorio, sonrisa, ¿ya? Entonces va a ser el músculo de la sonrisa. Sí, básicamente. Ay, medio rarita la carita, pero ya. Músculo de la sonrisa. ¿Y quién lo va a inervar? También tengan cuidadito con eso porque es el nervio bucal. Entonces, tengan cuidado con el canino, ¿sí? El canino y el risorio porque son los que no se inervan con el cigomático, sino con el bucal. Entonces, todos estos 6 musculitos, el elevador común, el elevador propio, el cigomático menor, el cigomático mayor y el risorio y el canino, van a conformar la primera capa del subgrupo de los genianos o suborbitarios. Y en segunda capa solo era un músculo, ¿sí? Te había dicho que era el buccinador, ¿sí? El buccinador va a estar inervado por el bucal, ¿sí? Por el nervio bucal. ¿Y cuál va a ser la función? Succionar o desilvar, ¿sí? Tengan mucho cuidado con ese musculito. Y ya. Eso es lo importante de ese músculo que necesito que se acuerden. El buccinador es el único de la segunda capa de los genianos o suborbitarios. Y ahora vamos a pasar al cuarto subgrupo, que serían los periorales, ¿sí? Van a encargar de cerrar el orificio bucal y van a estar representados por lo que es el orbicular de los labios, ¿sí? El orbicular de los labios. Ahora, el orbicular de los labios va a tener unas porciones principales, bueno, una porción principal y porciones accesorias, ¿sí? La porción principal va a estar en el fascículo superior e inferior que se van a unir en tu comisura, ¿cierto? O sea, va a estar la parte de arriba y la parte de abajo de tus labios, ¿sí? Esa es la porción principal del orbicular. Y la porción accesoria se va a encargar de las comisuras labiales, ¿sí? De los famosos, bueno, más o menos a la altura de tus hoyuelos va a estar esta porción accesoria, ¿ya? Acá, la porción accesoria a los costaditos. ¿Quién lo va a inervar? También el bucal. Si ya nos olvidamos del nervio cigomático, ahora es bucal. Ahora, el grupo de los, bueno, en el subgrupo de los mendonianos, les había dicho que teníamos 3 músculos que los podías relacionar por sus nombres, como por ejemplo la borla del mentón, que vendría a ser estas de acá, ¿sí? Que se va a encargar de llevar el labio hacia abajo, ¿no? El labio inferior, ojo con eso, el labio inferior hacia abajo, ¿sí? Primer musculito. El segundo músculo vendría a ser el cuadrado de la barba, ¿sí? Que está acá al costado. Y se va a encargar de movilizar lateralmente su labio inferior también, ¿sí? Labio inferior. Y la borla, perdón, y el triángulo o el músculo triangular de los labios se va a encargar de descender lo que es la comisura labial, ¿sí? Entonces, esas serían las funciones que necesito que se acuerden de los musculitos. Uno desciende la comisura labial, el otro lo moviliza lateralmente y el otro lo lleva hacia abajo. ¿Sí? Todo hablando del labio inferior, ¿sí? No tiene nada que ver el superior, sino el inferior, porque el mentón está abajo. Entonces, a ver, seguimos. Ahora, en lo que respecta a vasos y nervios, ¿sí? Disculpen, chicos. En lo que respecta a vasos y nervios, vamos a tener en primer lugar a la arteria facial, ¿sí? Ya sabemos que la arteria facial es rama de qué arteria. Vamos a cambiarlo acá. Es rama de tu
carótida, ¿verdad? Pero ¿cuál carótida? La carótida externa, ¿sí? Se va a originar más o menos al nivel del triángulo carotidio y va a dar dos porciones, ¿sí? Va a tener una porción que es la porción cervical y una porción que va a ir a la cara. Entonces, lo que les he estado mencionando está aquí, vamos a resaltarlo. Sí, va a tener el origen carótida externa. Ahora, ¿cómo diferenciamos a la arteria facial de la vena facial? Y les digo esto porque a mí me lo preguntaron en su momento. Es que la arteria es tortuosa, ¿sí? Y la vena va a ser recta. ¿Sí? Es una manera de identificarlos o diferenciarlos. Ahora, vamos a ver las ramas cervicales de la arteria facial, las ramas colaterales, ¿sí? Porque son los que te emite. Tenemos primero a la arteria palatina inferior ascendente, ¿sí? Su nombre te va a ayudar un poquito. Si es ascendente, va a ascender, ¿sí? Va a subir y se va a juntar, se va a anastomosar con lo que es la palatina superior, ¿sí? O también conocido como descendente, ¿sí? Que es rama, vamos a ponerlo acá, que es rama de tu maxilar, ¿sí? De tu arteria maxilar. Si quieres ser más específico, tu maxilar interno. De ahí tenemos a las ramas hioideas, ¿sí? Hioideas, acá me faltó una A, chicos, apúntenlo, hioideas, ¿sí? Que se van a encargar de irrigar a los músculos de la región suprahioidea, ¿sí? Ya habíamos visto cuáles eran los músculos de la región suprahioidea. De ahí tenemos a las ramas glandular, que se va a encargar de irrigar a la glándula submaxilar, y de ahí tenemos a las ramas de la arteria, a la arteria submentoniana, ¿sí? Que es esta de acá abajito, la submentoniana, que se va a juntar, se va a unir, se va a anastomosar con la arteria mentoniana, ¿sí? La arteria milioidea, la arteria lingual y con su lado contralateral. Ahora, en lo que es las ramas superficiales, ¿sí? Las ramas superficiales, ya no colaterales, sino superficiales de la arteria facial, que ya vendríamos a estar hablando de la porción de la cara, ya no la porción cervical, sino la porción de la cara. Tendremos a la arteria labio inferior, ¿sí? Se va a unir con su lado contralateral, o sea, con el mismo lado, perdón, se va a unir con la misma arteria, pero del otro lado, ¿no? Del lado contrario. Vendría a ser este. De ahí tenemos a la maseterina, ¿sí? Que se va a unir con la arteria maseterina de la arteria, perdón, se va a unir con la arteria maxilar interna, ¿sí? Esta arteria va a pasar por la escotadura, ¿sí? Por la escotadura mandibular, y va a estar acompañado por el nervio, ¿sí? El nervio del mismo nombre, nervio masseterino. Entonces, esta arteria va a dar la irrigación a qué músculo? Al músculo masseterino también, ¿sí? Con el mismo nombre, acuérdense, MM, músculo masseterino. De ahí tenemos al labial superior, ¿sí? Que se va a juntar con lo que es su lado contralateral, ¿no? De ahí el ala de la nariz se va a anastomosar también o se va a juntar con su lado contralateral, ¿sí? Y vamos a tener ahora acá la otra parte, que es la rama terminal de la porción de la cara. Estas son las ramas superficiales. Ya, y la rama terminal de la porción de la cara solo tendríamos la arteria angular, ¿sí? Que vendría a ser esto de acá arriba, la angular, ¿sí? Se va a juntar, se van a anastomosar con la arteria nasal, ¿sí? Que la arteria nasal era rama terminal de tu arteria oftálmica. Entonces, tengan mucho cuidado si es que les dicen qué arteria es rama terminal de la cara, qué arteria es rama superficial colateral de la arteria facial, de la porción de la cara, y qué arterias colaterales están en la porción cervical, ¿sí? Porque acuérdense que eran dos porciones, cervical y de la cara. En la arteria temporal superficial, ¿sí? Vamos a hacerlo más específico aquí, vamos a tener sus ramas colaterales, ¿sí? Vamos a empezar en primer lugar
con lo que con lo que es el auricular anterior, sí, que se va a encargar de irrigar el oído, sí, el pabellón del oído. Esta de acá, miren, porque se va más o menos a la altura de donde debería estar la orejita, sí, más o menos a la altura donde debería estar la oreja. Ahí se va la aurícula anterior. De ahí tenemos a la articular, sí, para la articulación temporomandibular. Sí, esta más o menos de acá. De ahí tenemos la transversa de la cara, que es esta de acá, ¿sí? Que va a estar debajo de tu arco cigomático, etcétera. De ahí tenemos por arriba, por encima de tu transversa de la cara, vamos a encontrar lo que es la cigomática, ¿sí? Que va a estar por el borde superior, ¿sí? Borde superior del arco cigomático, ¿sí? Ya no va a estar debajo. Acá está tu arco cigomático, para que me entiendan. Ahí, lo que les estoy poniendo de azul, su arco cigomático, para que se acuerden que el transverso está debajo y el cigomático está por arriba del arco cigomático. De ahí tenemos a la temporal profunda posterior, que va a irrigar la cara profunda de quién, de tu músculo temporal, ¿sí? Ahora, en las ramas terminales, ¿sí? Ya no colaterales, sino terminales, vamos a tener a la frontal y a la parietal. La frontal te va a ayudar, va a irrigar a la región frontal, ¿sí? Perdón, va a irrigar el músculo frontal, ¿sí? Músculo frontal, y se van a estamosar con su lado contralateral. Y la parietal, chicos, va a irrigar lo que es la piel de tu cuero cabelludo, ¿sí? O también conocido como la región parietal, ¿sí? Todo esto de acá era tu región parietal, todo esto de acá tu frontal, ¿no? Entonces, la parietal es para lo que es el cuero cabelludo, la piel cabelluda, y el frontal va a irrigar el músculo frontal. Ahora sí. La arteria, vamos a ver la arteria suborbitaria y también la arteria mentoniana, ¿sí? En lo que es la arteria supraorbitaria, ¿dónde va a estar su origen? En la arteria oftálmica, ¿sí? Va a entrar por tu agujero supraorbitario junto con su nervio supraorbitario, ¿sí? Entonces nervio y arteria entran juntos al agujero supraorbitario, ¿sí? Ahora, la arteria suborbitaria, chicos, ¿dónde va a estar su origen? Es de la arteria maxilar interna, ¿sí? Va a ser rama de esta arteria maxilar interna. Va a ingresar a la fosa orbitaria, ¿sí? A la fosa orbitaria, y va más o menos por acá, donde está la flechita, y va a discurrir por un canal y un conducto suborbitario, ¿sí? Que va a estar más o menos en el piso de tus fosas orbitarias. Y va a irrigar, ojo con eso, va a irrigar la región geniana, ¿sí? O sea, más o menos la altura de tus mejillas, ¿sí? La mejilla. Va a irrigar eso. ¿Qué otro datito pueden acordarse de aquí? Que se van a anastomosar, se va a unir, se va a juntar con lo que es la facial y la transversa de la cara. Por último, la arteria mentoniana, ¿cuál va a ser el origen? Va a ser rama de tu arteria dentaria inferior, ¿sí? Que es rama de tu maxilar interna, ¿sí? Esta arteria mentoniana se va a anastomosar con lo que es la submentoniana, ¿sí? Y va a irrigar más que todo la región mentoniana, ¿sí? Porque acá está la arteria. La vena facial, chicos, vamos a ver o de dónde proviene la vena facial, ¿no? Porque la vena facial en sí vendría a ser esta de acá. Esta de acá vendría a ser tu vena facial, pero tu vena facial, tu vena facial viene del tronco tirolingo facial, ¿no? Y a su vez ese tronquito viene de la vena jugular interna, ¿no? Y este tronquito tirolingofacial te va a tirar una yapa, ¿ya? Que es la vena tiroidea superior. Entonces ese tronco te bota tanto la facial como la tiroidea superior.
sí, vamos a pasar a lo que es la inervación de la cara en sí, y vamos a tener nervios de diferentes tipos, ¿sí, chicos? Vamos a tener nervios somatomotores, como nervios somatosensitivos y nervios vegetativos. Los somatomotores van a depender de un par craneal, ¿sí? Que es el séptimo, tu séptimo par craneal, que también se le va a conocer como el nervio facial, ¿sí? Vayan aprendiéndose ya los dos nombres. De ahí, el somatosensitivo va a depender de tu quinto, ¿sí? De tu quinto par craneal, sí, que se le va a conocer también como el nervio trigémino. Y acuérdense que el trigémino botaba tres ramitas, ¿cierto? Quinto 1, quinto 2, quinto 3, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya, y en los vegetativos tenemos que pueden ser tanto simpáticos como parasimpáticos. Si son simpáticos, vienen de la cadena simpática cervical, pero si es parasimpático, van a depender de estos nervios craneales, ¿no? Del tercero, del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. Ahora sí, les estaba mencionando el quinto nervio, que era el nervio del trigémino, ¿sí? Que se va a encargar de conducir fibras somatosensitivas. Y ya les había estado adelantando que arroja tres ramas. El quinto uno, ¿sí? Quinto uno, vamos a bajar. Quinto uno o nervio oftálmico. El quinto 2, o también conocido como nervio maxilar. Y el quinto 3, conocido como el nervio mandibular, ¿sí? Entonces, hay una mnemotecnia para que se acuerden, o bueno, una manera en la que se acuerden los nombres es colocando sus tres dedos del medio de la mano y se lo colocan en la cara y van a ver que coincide con el índice en el ojito, el del medio más o menos a la altura de la nariz y el agadito del dedo del medio, más o menos a la altura de la boca, ¿no? Entonces así van a tratar de acordarse el quinto 1, el quinto 2, quinto 3. Ahora, el nervio, el oftálmico, chicos, el nervio oftálmico, también conocido como quinto 1, va a ingresar a una cavidad, ¿sí? Supongo que acá hay una cavidad. Va a ingresar a una cavidad orbitaria y va a ser dividido en tres, a su vez, ¿no? Vamos a tener un ramo frontal, un ramo lagrimal y un ramo nasal, ¿sí? Entonces vas a tener tu nervio frontal, tu nervio lagrimal, tu nervio nasal. Es el oftálmico, el que se subdivide solo en tres. En cambio, el nervio maxilar va a entrar también por otro agujerito y va a arrojar al nombre del nervio suborbitario. Y el mandibular vendría a convertirse en nervio mentoniano. Sí, entonces tengan mucho cuidado con esos nombres, no se vayan a confundir, no les vayan a preguntar cuáles son los ramos que arroja el nervio oftálmico al pasar por el agujero. Eh, por ejemplo, el quinto 3, el mandibular, pasa por tu agujero mentoniano, ¿sí? El agujero mentoniano, ¿y qué nervio te da? El nervio, o bueno, la arteria, perdón, la arteria mentoniana. El maxilar, por ejemplo, te pueden decir pasa o emerge porque agujero, ya sabes que es el agujero suborbitario, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esto del quinto 1, quinto 2, quinto 3. En lo que es el nervio facial, chicos, el nervio facial va a tener orígenes, ¿sí? Va a tener un origen real y un origen aparente, ¿sí? No se confundan mucho con eso. El origen real básicamente es en la protuberancia anular, ¿sí? Del bulbo raquídeo, y el origen aparente es más que todo en lo que son las fosas, en la fosita lateral de tu bulbo raquídeo también, ¿sí? Ahora, luego de que ingresen o de que emerjan ahí, va a ingresar al conducto auditivo interno, ¿sí? Ojito con eso. Va a ingresar ahí y va a transitar por todo lo que es el acueducto, ¿sí? Todo lo que es el acueducto de tu facial, del facial, y va a salir, este nervio va a salir, va a emerger a lo que es el exocráneo, ¿sí? Al exocráneo, a través de un agujero. Tengan mucho cuidado de ese agujero. El orificio estilo mastoideo, ¿sí?
Ese es el nombre del agujero o del orificio, como le quieran decir. ¿Sí? Y básicamente es por esto que tu nervio facial va a tener dos tipos de colaterales, los intrapetrosos y extrapetrosos, ¿no? Entonces, en las ramas intrapetrosas, chicos, vamos a tener dos. Nervio del músculo del estapedio y nervio cuerda del tímpano, ¿ya? En el nervio músculo del estapedio necesito que se acuerden que va a dar origen al nervio vidiano, ¿sí? Y el nervio cuerda del tímpano va a dar inervación sensorial en los 2/3 anteriores del dorso o de la parte de atrás de tu lengua, ¿sí? Eso es lo más importante de esta rama intrapetrosa. Y de la rama extrapetrosa, vamos a ver que hay nervios musculares, nervio auricular posterior y nervios anastomósicos, chicos. O también se les va a conocer como comunicantes de los nervios noveno y décimo par craneal, ¿sí? Entonces, yo lo que sí necesito que se acuerden es de las ramas intrapetrosas, ¿sí? ¿Quién origina el nervio vidiano y quién te inerva los 2/3 anteriores de la parte de atrás de tu lengua? ¿Sí? Ahora, acá vendría a ser el resumen de tus ramos terminales, ¿sí? De los ramos terminales es que el nervio facial ya emergió por el agujero que les había mencionado, ¿no? El orificio estilomastoideo va a emitir sus 5 ramos terminales. Ahí termina el nervio facial. Entra el orificio estilomastoideo que les había mencionado y arroja sus 5 ramos terminales que tienen que acordarse. El temporal, el cigomático, el bucal, el mandibular y el cervical, ¿sí? Ese es un dibujito de su teoría, o bueno, que antes ponían en la teoría, para que se acuerden más o menos cómo era. Y acá en las fotos es para que se ubiquen más o menos dónde está el temporal, dónde está el cigomático, el bucal, el marginal, etc. Básicamente el temporal es para el músculo frontal superciliar orbicular de los párpados. El cigomático es para la región nasal y región geniana, pero con la excepción del canino risorio y buccinador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quiénes se van a encargar de estos tres músculos? El bucal, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Les pueden decir el cigomático se encarga de la región geniana y región nasal, a excepción de tres músculos. ¿Cuáles son los tres músculos? ¿O qué músculo inhibe al canino risorio y buccinador? Tenemos de ahí al mandibular marginal, que es para los músculos mentonianos, y el cervical, que es para el plastimamoides, ¿sí? Entonces, ese es el resumen que les he puesto ahí para que lo tengan en cuenta, porque creo que la teoría es un poquito larga en esta parte, entonces para que tengan el resumen de eso, de lo más importante. Entonces, ahora vamos a pasar a otra región, que es la región parotidia. No sé si desean un descanso de 5 minutos o seguimos. Chicos. Chicos. Ya se me durmieron. Ya, chicos, entonces vamos a seguir ya, porque si no me responden es porque todo está claro, no me entendieron nada. En lo que es la región parotidea, vamos a empezar primero con lo que es la celda parotidia, ¿sí? La celda parotidia se va a ubicar en la parte posterior, o sea, la parte posterior y la parte lateral, ¿sí? De lo que es el cuello, y se le va a denominar región parotidia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a contener a la glándula parótida, ¿no? Va a contener a la glándula parótida, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesito que se acuerden de esta celda parotidia? Que bueno, que para la parte posterior se va a iniciar, sí, se va a iniciar hacia la parte posterior, acá les he puesto.
Y hacia la parte de afuera, acuérdense que va a estar relacionado con el músculo esternocleidomastoideo. Luego va a llegar o se va a proyectar en lo que es la cara superficial de tu glándula parótida para llegar al borde posterior de tu hueso mandibular y también del músculo massetero y del pterigoideo mediano, ¿sí? De ahí se va a encargar de revestir más o menos la parte de lo que es la faringe, perdón, la prolongación faríngea de tu glándula parótida y se va a relacionar con tus estilos. Tu estilo ioideo, tu estilo gloso y tu estilo faríngeo, ¿sí? De ahí va a llegar a lo que era el BPD, al vientre posterior del digástrico y al borde anterior del esternocleido mastoideo, ¿no? Más o menos por acá. Borde anterior del esternocleido mastoideo y ahí es donde se va a cerrar. O sea, básicamente es un circuito, ¿no? Es como un cuadrado o un rectángulo. Es así, un circuito, ¿no? Eso es toda la célula parótida. Se va a cerrar en tu esternocleido mastoideo. Ahora, esta fascia, perdón, se va a encerrar ahí, se va a cerrar y se va a confundir con lo que es la fascia cervical superficial, ¿sí? Ahora, la fascia parotidia se va a adherir a lo que es la glándula parótida, ¿sí? A la glándula parótida. Por eso va a ser difícil que se enucleique. Va a dificultar su enucleación. Ahora, van a existir paredes, chicos, ¿sí? Va a tener forma de pirámide, una pirámide media cuadrada, cuadrangular, y va a tener 6 paredes. La pared lateral va a estar formada por esa fascia que te había mencionado, la fascia cervical superficial, y va a estar comprendido entre lo que es el borde posterior del macetero, ¿sí? Del borde posterior del macetero y el borde anterior de tu esternocleido mastoideo, más o menos a la altura donde están las flechitas acá. Borde anterior del esternocleido mastoideo y borde posterior del macetero. Ahora, en la parte medial, ¿sí? La parte medial aquí, se va a relacionar con el apófisis estiloides y 2 ligamentos, ¿sí? Con 2 ligamentos, que sería el ligamento estilomandibular y el ligamento estilofaríngeo, ¿sí? No se vayan a confundir, no se vayan a olvidar esos 2 ligamentos, estilomandibular y estilofaríngeo. Y va a existir 2 compartimentos, el compartimiento preestilio y el compartimiento retroestilio, ¿sí? El pre es este de acá y el retro vendría a ser este de acá. El preestilio más que todo está compuesto o va a tener adentro lo que es la prolongación faríngea de tu glándula parótida. Se va a relacionar con lo que es la arteria maxilar, ojo con eso. Y el retroestilio es más que todo, van a estar ahí tus 4 pares craneales, ¿sí? Más o menos acá, el pre y el retroestilio. Sí, van a estar los 4 pares craneales. ¿Cuáles son esos pares craneales? El noveno, todos son con X. El décimo primero y el décimo segundo, ¿no? Entonces el 9, 10, 11 y 12 de tus pares craneales van a estar ahí. También va a estar ocupado por lo que es la arteria carótida, ojo con eso, la arteria carótida interna, sí, carótida interna, no la externa, la carótida interna, y la yugular interna. Entonces, eso es con respecto a la pared medial. En la pared ventral, sí, o también, sí, en la pared ventral va a estar formado por lo que es el borde posterior de tu rama mandibular, ¿sí? La pared ventral. Y la pared dorsal, sí chicos, la pared dorsal va a estar relacionada con lo que es el vientre posterior del digástrico, más que todo. Vientre posterior del digástrico. Ahora, otra cosita de la pared dorsal es que va a estar formado por el apófisis estiloides, ¿sí? Va a estar formado también por el apófisis estiloides con la inserción de tus 3 músculos estíleos.
¿sí? Con los 3 músculos estíreos. Esa es la característica de la pared dorsal. En cambio, en la pared ventral les estaba mencionando que va a estar formada por lo que era el borde posterior de tu rama mandibular, ¿sí? Más o menos acá, rama mandibular. Sí, la rama mandibular también por tu músculo, el musculito que está acá al costado, que vendría a estar dado por el músculo macetero, y también por el musculito que está acá al otro costado, que sería el pterigoideo medial. Ahora sí, vamos a seguir con la pared, bueno, la pared dorsal ya les había mostrado, y la pared proximal, que va a estar más que todo dado por lo que es la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo, ¿sí? El famoso CAE, que sería el conducto externo, ¿sí? Entonces, no se vayan a olvidar de eso, de la pared proximal, porque la pared distal va a pasar por lo que era el gonio. ¿Se acuerdan? El gonio era un punto craniométrico, ¿sí? Y va a separar a la glándula parótida de lo que es la glándula submaxilar, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Ahora, el contenido de tu glándula parótida, o bueno, de la región parotidia, va a estar dado por la celda parotidia, ya vimos, y va a tener un contenido, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar o quién va a conformar tu celda parotidia? Y esto ha sido pregunta de examen anteriormente. Tienes a la glándula parótida, al nervio facial, a la vena yugular externa, carótida externa, nervio auriculotemporal, a la arteria maxilar interna, a la arteria temporal superficial y a la arteria auricular posterior, ¿sí? Entonces, esos son los 8 que conforman a la celda parotidia, ¿sí? Lo podemos observar en el dibujo, claro que sí. Uy. En el dibujo, por ejemplo, acá está tu glándula, ¿sí? Tu glándula parotidia. Por acá estaría el nervio facial, la vena yugular externa, ¿sí? De ahí está la arteria carótida externa, que vendría a estar por aquí más o menos. ¿Sí? El nervio auriculotemporal, que es este de aquí que está al lado. Tienes la arteria maxilar interna, tienes la arteria temporal superficial y tienes a la auricular posterior. La glándula parótida va a tener sus caras, ¿no? Bueno, va a estar, ya les había dicho que la glándula parótida va a estar dada por lo que era la celda parótida, y acuérdense que es la glándula de secreción salival, ¿sí? Es la más voluminosa y va a estar revestido o va a estar forrado por lo que es la cápsula tiroidea, ¿sí? Pero tienen que acordarse que la glándula de secreción salival más voluminosa es la glándula parótida, ¿sí? La glándula de secreción salival más voluminosa, miren cuánto pesa, 30 gramos. Ahora, va a tener, en lo que es la glándula, va a tener 2 polos, ¿no? Un polo superior y un polo inferior, ¿sí? El polo superior se va a relacionar, vamos a ponerlo acá, el polo, por si acaso, el polo superior se va a relacionar con lo que es la articulación temporo, la articulación temporo mandibular, ¿sí? Y también por el CAE, conducto auditivo externo, ¿sí? Ese es el polo superior. Y el polo inferior va a estar separado de la glándula submaxilar mediante un tabique, que es el tabique submaxiloparotídeo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, el polo inferior, acuérdense del tabique submaxiloparotídeo, ¿sí? El tabique submaxiloparotídeo. De ahí,
En lo que es el conducto excretorio, que vendría a ser este de aquí, el conducto excretorio es chico, la verdad, tiene un diámetro de 3 a 4 milímetros, la verdad es muy chico, pero va a transitar de forma horizontal, así como lo ven en el dibujito, por debajo de tu arteria transversa de la cara, ¿sí? Y bueno, el conducto va a atravesar el músculo buccinador, ¿sí? El músculo buccinador lo va a perforar y va a llegar al segundo molar superior, ¿sí? Lo va a perforar y va a llegar hasta acá más o menos. Ahora, eso sería todo con respecto a regiones superficiales de la cara. ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de grabar.